Agradezco la invitación a este encuentro tan interesante y tan oportuno. Agradezco la participación, la asistencia de ustedes, de tantos amigos que nos complace. Yo he preparado acá algunos puntos sobre el tema, obviamente, que nos ocupa, el de la fragilidad de la democracia, y quisiera, cuando tienen que ver con lo que mis colegas han dicho, pues sencillamente subrayar rápidamente para ahorrar tiempo y concentrarnos en aquello que pudiera no haber sido tratado. Comienzo por recordar algo que ha sido dicho muchas veces, pero que frecuentemente olvidamos, es que la democracia es inherentemente frágil. La democracia no es un estadio al cual las sociedades llegan y del cual después pueden despreocuparse. Todas las sociedades, en cualquier momento de su desarrollo, las más avanzadas incluso, están permanentemente amenazadas por el autoritarismo, por el totalitarismo, por la desaparición de la democracia. Yo diría que incluso una sociedad tan grande, tan poderosa como esta en la que hoy nos encontramos. La democracia es inherentemente frágil y por ser inherentemente frágil tenemos que estar permanentemente alertas, en lucha constante por su defensa y por su profundización. Y creo que la mejor manera de sostener la democracia, de estabilizarla, es intentando profundizarla. En segundo lugar, quiero decir que el desarrollo de la democracia es parte de un desarrollo institucional más complejo. La democracia no se da en un ámbito aislado, vacío, de lo que podemos llamar instituciones, que van más allá de la democracia. Y les cuento que hace unos años, cuando recorríamos el país, Venezuela, con un proyecto que algunos de ustedes conocen, Un Sueño para Venezuela, en distintas audiencias le preguntaba al público, ¿qué son las instituciones? Y la gente se refería a las instituciones básicamente como organizaciones. La gente, cuando piensa en instituciones, piensa en aparatos. Y en verdad, instituciones son algo mucho más simple. Instituciones son normas, son reglas. Son normas y reglas de juego y de comportamiento. Y es que para que el juego, literalmente, una caimanera, un juego de béisbol callejero, pueda ocurrir en paz, pueda desarrollarse armoniosamente, se necesitan reglas. El más elemental de los juegos tiene numerosas reglas. El béisbol, el fútbol. Y al final del día, la institucionalidad es la posibilidad de funcionar de acuerdo con normas y reglas y de respetar las normas y las reglas. Y solo las sociedades que aprenden a respetar las normas y las reglas son las sociedades que encuentran y pueden vivir democráticamente. Y ese es un aprendizaje cultural también. Y es una dimensión ideológica. Porque, por ejemplo, nosotros, muchos, hemos creído durante mucho tiempo que el fin justifica los medios. Que cuando se tiene un gran objetivo, se puede excusar el incumplimiento de las normas, de las reglas. Si, por ejemplo, se trata de los objetivos de la revolución, las reglas y las normas no importan, se pueden dejar de lado. Si las normas y las reglas sirven para alcanzar la revolución, los objetivos de la revolución, las cumplimos. Si no, las saltamos. El fin justifica los medios. A esta altura de mi vida y de mi reflexión, he llegado a la conclusión de que los medios son más importantes que los fines, que las normas y las reglas son fundamentales
y que llega más lejos quien se atiene a ellas, quien se atiene a normas y reglas, que quien se atiene a supuestamente fines superiores. En tercer lugar, quiero decir que la democracia es tan frágil como frágil sean los partidos políticos que le dan vida. Y en ese sentido, es un discurso, una aspiración contradictoria, la de aquellos que sueñan con una gran democracia y al mismo tiempo tienen una postura antipartidos políticos. Porque la democracia es en esencia el juego de actores con intereses contrapuestos. Y los intereses contrapuestos no pueden organizarse civilizadamente de mejor manera que no sea a través de los partidos políticos. De manera que una tarea fundamental, y luego regresaré a ello, por ejemplo, hoy en Venezuela, que hablamos de la necesidad de rescatar o de restablecer o de inaugurar la democracia, es la recuperación de los partidos políticos. En cualquier acepción o dimensión que se le quiera dar, recuperación, rejuvenecimiento, iniciación, pero tenemos que contar con partidos políticos sólidos en Venezuela si nosotros queremos tener también una democracia sólida. Yo soy, como se ha dicho aquí, al igual que se ha dicho aquí, también optimista sobre el futuro de la democracia en Venezuela. Lo soy por varias razones. La primera es porque es la evolución general del mundo, de la historia, de la humanidad. Si uno mira los últimos 100 años y compara el número de regímenes democráticos bajo cualquier forma que ustedes quieran, que habían entonces y que hay hoy, se percatará de que hoy una inmensa cantidad de países y sociedades son democráticos o intentan serlo o pretenden serlo, que en sí mismo es un valor. En segundo lugar, soy optimista porque Venezuela, en su propia experiencia histórica, ha tenido destellos, momentos de vida democrática y yo diría de bastante riqueza, como ha sido señalado acá por los panelistas anteriores. Y cuando uno mismo ha tenido la experiencia de hacer algo, uno tiene la certeza de que lo puede volver a hacer. No hay mejor prueba de que uno es capaz de hacer algo cuando uno ya lo ha hecho. No es entonces que vamos a hablar de algo que los venezolanos no conocen, o no hemos conocido, o no hemos hecho. En tercer lugar, soy optimista por el capital humano venezolano, por los venezolanos, en distintas dimensiones. Distintas dimensiones que tienen que ver, por ejemplo, con su nivel de formación general, con sus capacidades, que también las vinculo a la capacidad de un ejercicio democrático, porque creo que se requiere cierta formación, cierta educación, para traspasar niveles más primarios de democracia. Yo les confieso aquí que durante algún tiempo debatía internamente, me preguntaba sobre cuál sería la calidad de los recursos humanos venezolanos. Y por supuesto, los pensaba en el contexto internacional de los recursos humanos de otros países. Pero viendo esta crisis por la que atraviesa hoy tan profunda
Venezuela, viendo lo que han hecho los venezolanos dentro y fuera del país, en lugares como Panamá, por ejemplo, donde una gran cantidad de ellos se ha ido, en donde se han montado de alguna forma o participan de lo que es uno de los casos de expansión económica más importantes de América Latina, uno llega a la conclusión, por citar solo ese ejemplo, que hay una dotación de recursos humanos en Venezuela de calidad superior, base para esa democracia que queremos construir y base para ese desarrollo que necesitamos. En cuarto lugar, porque tenemos ciertamente unos activos invalorables, que no son los recursos naturales solamente. También recuerdo de ese ejercicio al que me refería antes cuando recorría el país conversando con gente, le preguntaba a las personas, ¿con qué activos contamos los venezolanos? Y ustedes saben, lo que siempre inmediatamente viene es el petróleo y las playas. Y llegó un momento en que empecé a decirle que no sea el petróleo, ni las playas, ni las mujeres bonitas, que también aparece con frecuencia, con mucha razón. Y muchas veces el público permanecía en silencio. Entonces decía, ¿qué pasa? Que no tenemos activos. Y resulta que no, que la sociedad venezolana es una sociedad cargada de activos de distinto tipo. Es una sociedad sin conflictos étnicos ni religiosos. Es una sociedad donde no hay discriminación en virtud de la procedencia geográfica de las personas. Es una sociedad joven, cuyo promedio de edad está alrededor de los 26 años hoy, que es una edad la más productiva en el ser humano, que por lo mismo es parte de la tragedia que vivimos, que en un momento estelar de nuestra vida como individuos se estén desaprovechando esos recursos, pero ahí está el potencial también. A los 26 años, por ejemplo, es cuando las personas llegan a uno de sus puntos máximos de productividad. Cuando se está mucho más joven, se está en fase de aprendizaje, cuando se está mucho más viejo, se está en fase de retiro. Esos recursos están allí. Yo formo parte en Gallup, donde estoy, ahora en Washington, de una sala situacional donde hacemos seguimiento de tendencias y problemas en distintas regiones del mundo, o en las diferentes regiones del mundo. Yo llevo a América Latina. Y yo les puedo decir que cuando oigo las presentaciones sobre los problemas del Medio Oriente, por ejemplo, uno siente la bendición de pertenecer a una región como América Latina y a un país como Venezuela, en donde, aun cuando dramatizo sobre los problemas que padecemos, muchas veces no alcanzo la complejidad que tienen las presentaciones de mis colegas del Medio Oriente. De tal manera que todos esos recursos, todos esos activos están allí, también nuestra base material, obviamente, nuestra privilegiada ubicación geográfica, todo eso está allí. Como activos, nuestra historia, nuestro pasado. Pero, ¿qué nos hace falta? Y quisiera entonces dedicarle las últimas 5 horas de mi intervención al futuro, a lo que necesitamos hacer. Comencé mi exposición diciendo que un tema central era el de los partidos políticos. Lo digo en este auditorio en particular, lo enfatizo acá porque sé de la vinculación política que tienen la mayoría de los que están en esta sala, la vinculación con el activismo político. Yo creo que este es un momento para llamar a la militancia política en Venezuela. Este es un momento
para llamar a la construcción en Venezuela de los partidos. A los amigos en Venezuela que están en distintas fases y operaciones de la lucha política, mi mensaje ha sido: llamen a la militancia y llamen con grandeza. Digan, necesitamos que militen en estos partidos, militen en el de al lado, militen en el que está más allá. Entren con sus cuestionamientos, con sus observaciones, pero vengan a militar. Los necesitamos de este lado. No hay posibilidad de construir nada sin militancia. Tenemos que militar. Hay que invitar a la gente a la militancia. Ábranse a la gente e inviten a ayudar en la construcción de esos partidos políticos. En segundo lugar, creo que un elemento fundamental para quienes nos definimos como demócratas, es el desarrollo de la narrativa. El desarrollo de una narrativa poderosa que nos conecte afectivamente con la gente. La democracia como concepto no es, como concepto, como teoría, no forma parte de ese andamiaje necesario de afectos y de conexiones que se necesitan para entusiasmar a un país y liderarlo hacia las grandes transformaciones que se necesitan hacer. Nadie se enamora de una persona viendo los rayos X de sus órganos vitales. Nadie ve los rayos X de otra persona y dice, este señor tiene los pulmones en buen estado, los riñones están perfectos, el corazón funciona de maravilla. Nadie se enamora así. De la misma manera, no se entusiasman ni se enamoran los pueblos, la gente, de las ideas y de los conceptos y de los proyectos y de los programas con planteamientos tecnocráticos, por muy densos, profundos y justificados que sean. Y aquí es donde siento que tenemos una de las grandes fallas, los demócratas, no solo de Venezuela, yo diría de la América Latina y los demócratas en general. Nuestra dificultad para soñar, nuestra dificultad para plantear una narrativa que entusiasme a la gente, que la enamore. Y fíjense ustedes que a lo que nos hemos enfrentado durante muchos años es a una narrativa opuesta. La narrativa, llámenla como ustedes quieran, chavista, fidelista, comunista, un sueño de un mundo mejor, donde todos son iguales, etcétera, etcétera, de una América Latina que incluso va más allá, unida, que no tiene una contraparte como sueño de los demócratas. ¿Cuál es la América Latina soñada por los demócratas? ¿Cuál es la Venezuela que soñamos los demócratas? Que, insisto, no puede ser simplemente una Venezuela democrática, una Venezuela de Estado de Derecho, una Venezuela con equilibrios macroeconómicos. ¿Quién se enamora de los equilibrios fiscales, de los tipos de cambio estable? Nadie. De manera tal que el desarrollo y la utilización, la acción de encarnar esa narrativa, me parece de las tareas fundamentales que tenemos los que soñamos por contar con un país mejor, con un país próspero que seguro vamos a tener. Muchas gracias.